Descubierto el sorprendente pasado del hombre que todos los días limpió un avión en la base aérea, la rutina monótona de Miguel se interrumpió el día que encontró aquel viejo documento. Justo como cada mañana, estudió el avión ante él, su superficie metálica reflejando el sol naciente, tal cual el brillo de sus esperanzas. Pero esa jornada traía consigo un descubrimiento que cambiaría su vida. Mientras limpiaba, sus manos callosas sintieron algo extraño en el suelo. Al agacharse, sus ojos se encontraron con un papel amarillento que, al desdoblarlo, reveló el increíble pasado de su abuelo, un piloto valiente en tiempos de revolución. Aquel hombre, desafiando al mundo y luchando por la justicia, era parte de su sangre, del mismo tejido que ahora luchaba para que su madre y sus hermanas tuvieran un futuro. Miguel sintió que el aire le faltaba. Su estómago se retorcía entre la admiración y la envidia. Mientras leía la historia de su abuelo, su mente vagaba hacia sus propias limitaciones. Él, un simple trabajador de limpieza, no era más que un peón en comparación con la grandeza de aquel hombre que había surcado cielos en tiempos de inestabilidad. La voz de su madre resonaba en su mente: el esfuerzo es la clave. Sin embargo, una tristeza profunda lo envolvía. ¿Quería realmente saber quién era, o era mejor seguir limpiando aviones, olvidando el legado que llevaban sus raíces? Desde que su familia había llegado de inmigrantes, había aprendido a enfrentar la realidad con dignidad, a pesar de los gritos despectivos que a veces se dejaban escuchar en el pueblo como ecos lejanos. Cada día, su cuerpo se cansaba, sus músculos tensos y su mente un torbellino. ¿Es suficiente con eso?, se preguntaba. No podía dejar que su abuelo quedara en el olvido, pero su familia demandaba su atención, su responsabilidad. La enfermedad de su madre lo mantenía atado, como un ancla que le impedía volar. Mientras Miguel manoteaba su herramienta de limpieza, luchaba contra la corriente interna que agitaba su corazón. Dorado por el tiempo, el papel que sostenía revelaba aventuras y sacrificios que lo privaban de vivir su propia historia. Había destellos en sus ojos al pensar en volar, en elevarse hacia las alturas, pero el pensamiento de abandonar a su madre y a sus hermanas le pinchaba el alma. ¿Acaso el deber familiar lo condenaba a estar encadenado al suelo mientras su hermano luchaba en el aire por libertad? La angustia lo hacía sentir pequeño, insignificante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba al acercarse su primer vuelo. El oscuro silencio que lo rodeaba le parecía ensordecedor. En su mente comenzaron a asomarse las palabras de don Carlos, el viejo piloto, que le había prometido enseñarle a volar. Cada frase, cada mirada esperanzada, se convertía en un eco en su cerebro, en su voz interna. ¿Valdría la pena arriesgar todo por un sueño desconocido mientras su madre se debilitaba? La tensión prendió llamas en su pecho mientras trataba de hallar respuestas. La distancia entre él y su sueño parecía una sombra que lo acechaba, desdibujando sus pasos. Estaba ahí, en la encrucijada que atravesaba su vida, y mientras Miguel observaba el cielo, su alma seguía buscando el camino que le devolviera la esencia de su larga estirpe. Pero entre las nubes que danzaban arriba, solo el silencio le respondía. Sin embargo, al igual que el avión que brillaba con cada limpieza, su vida también podría brillar, ¿pero a qué costo? Miguel tomó una profunda bocanada de aire, intentando llenar sus pulmones de determinación mientras observaba el cielo despejado que se extendía ante él. Con cada limpieza del avión, quería sentir que no solo estaba cuidando una máquina, sino manteniendo vivo el legado de su abuelo.
Sin embargo, esa conexión se sentía cada vez más lejana, como un sueño que se escabullía entre sus dedos. Los días previos a su vuelo se convirtieron en un torbellino. La rutina ya no le ofrecía consuelo. Cada vez que franqueaba la puerta de su hogar, una mezcla de miedo y emoción habitaba su pecho. Durante la noche, pasaba horas despierto, reflexionando sobre su ambición de volar. No obstante, esos anhelos se convertían rápidamente en un eco de sus responsabilidades familiares. Los gritos ahogados de su madre pidiendo atención resonaban en su mente. ¿Era egoísta por desear un futuro que podría desmantelar la frágil estabilidad que habían construido juntos? Decidió ir a ver a don Carlos. El viejo piloto siempre había sido su fuente de inspiración y sabiduría. Sentado en el desgastado banco de la base aérea, Miguel lo encontró inmerso en la lectura de un libro de aviación. Aquella imagen, de un hombre contemplativo y sabio, lo emocionó, pero al mismo tiempo provocó una chispa de duda en su interior. ¿Podría un hombre sin experiencia transformarse en algo más que solo un limpiador de aviones? Sabía que don Carlos vería en él al hijo de su amigo, pero, ¿vería también al aspirante a volar? ¿Cómo se siente el aire allá arriba?, preguntó Miguel, tratando de que su voz no sonara titubeante. Don Carlos levantó la mirada, revelando una sonrisa que parecía comprenderlo por completo. Es un sentimiento que no se olvida, un instante en que te das cuenta de que todo es posible. Pero la libertad también exige sacrificio, le respondió, gesticulando enérgicamente. La mezcla de admiración y miedo provocó en Miguel un profundo calambre en el estómago. Sacrificio. Esa palabra giraba en su cabeza como un torbellino. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por ese sueño? La visión de su madre débil, su familia en constante necesidad, se enfrentaba a su deseo de abrazar su potencial. Las horas que pasaba limpiando aviones se convirtieron en una metáfora de su situación. Limpiaba el exterior de esas majestuosas máquinas, mientras el polvo de su propio sueño seguía acumulándose en su interior. Esa tarde, algo dentro de Miguel empezó a cambiar. Mientras veía a don Carlos dibujar en un viejo cuaderno, delineando las trayectorias del vuelo que él mismo había surcado, una idea surgió con fuerza en su mente. Si su abuelo podía desafiar al destino, ¿por qué él no podía intentar lo mismo? Con el brillo renovado en sus ojos, inició una conversación sobre cómo combinar su trabajo con el sueño de ser piloto. Las palabras de don Carlos fluyeron como un río de conocimiento. Haz un plan, Miguel. Cada minuto que dediques a aprender, cada sacrificio que estés dispuesto a hacer, será un paso hacia tus alas. Aquel consejo resonó en lo más profundo de su ser, ardiendo como fuego. Miguel se dio cuenta de que debía tomar una decisión difícil, continuar viviendo como el hombre que todos esperaban que fuera o luchar por convertirse en el hombre que siempre anheló ser. Sin embargo, el camino hacia la libertad estaba colmado de compromisos que temían no poder cumplir. En la penumbra de su mente, la sombra de su familia seguía acechando, mientras el deseo de volar empezaba a dominar su corazón, la incertidumbre volvió a huir a su mente. ¿Valdría la pena intentarlo? Con su primer vuelo marcado en el calendario y el eco de las palabras de don Carlos retumbando en su corazón, Miguel se quedó en la encrucijada de su vida. Pero de repente, una revelación asaltó su mente. Tal vez no podía volar solo de inmediato, pero cada paso que diera en ese camino lo acercaría más al cielo. Ya no podía ignorar la voz que le hablaba. Un desafío se perfilaba ante él. Miguel sintió la necesidad de dejar atrás el pasado y darle forma a su futuro. Pero mientras se preparaba para dar ese primer paso extendido, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Quién sería? El contacto que esperó toda su vida, mientras la incertidumbre latía en su pecho, supo que este giro podría ser el principio de algo trascendental o el último aliento de un sueño. El dilema estaba servido. ¿Se atrevería a responder? Miguel respiró hondo, sintiendo como el escalofrío de la anticipación recorría su espina dorsal mientras miraba el teléfono que continuaba sonando.
Aquella llamada podría ser la oportunidad que tanto había anhelado, el primer paso concreto hacia el cielo que él había imaginado. Sin embargo, el eco de su responsabilidad resonaba en cada centella de su ser, y en su mente, la imagen de su madre regresaba, su fragilidad haciendo estallar su determinación por un instante. Finalmente, con un movimiento decidido, levantó el receptor. La voz al otro lado era familiar, don Carlos. Sin embargo, había algo diferente en su tono, una urgencia que automáticamente elevó la tensión en el aire. Miguel, he estado hablando con algunos amigos en la base. Hay una posibilidad de que puedas comenzar un curso de piloto. Pero necesitarás comprometerte, dijo don Carlos, directamente, como si cada palabra fuese un rasguño en la superficie de las dudas de Miguel. El entusiasmo se encendió en su pecho, pero fue rápidamente seguido por un torbellino de preguntas. ¿Tendría el valor de seguir este nuevo camino? Aceptar significaría más trabajo, más sacrificio y, aunque no era el momento de buscar motivos de detención, el miedo le susurraba a la mente que no podía ser posible que él fuera el elegido, el que se atreviera a desafiar la frágil estabilidad de su vida cotidiana. Sé que parece abrumador, Miguel. Pero cada gran viaje comienza con un solo paso, y tú has demostrado tu dedicación. Solo quiero que pienses en lo que realmente deseas, en lo que te mueve, continuó don Carlos, y Miguel sintió el peso de esas palabras como una revelación. No es solo sobrevolar. Es sobre quien quieres ser. Miguel se sumergió en sus pensamientos, contemplando la verdad en la obra de don Carlos. La imagen de un piloto, del vestido con un uniforme que honraba la herencia de su abuelo, sobrevolando las nubes, comenzó a tomar forma, tanto física como emocional. Pero esa visión contrastaba con la realidad misma de su mundo. Mientras la conversación avanzaba, Miguel escuchó cómo don Carlos hablaba de los sacrificios que uno debe estar dispuesto a hacer. La palabra resonó intensamente en su mente, ¿estaría dispuesto a sacrificar la estabilidad familiar por una ambición personal? Ahí estaba, el dilema que siempre había temido. Después de unos momentos de silencio reflexivo, Miguel formuló su respuesta con voz firme. Estoy dispuesto a intentarlo. Pero no puedo permitir que esto afecte a mi familia. Necesito hacer un plan. Las palabras fluyeron como un río desbordante. Había decidido que si iba a volar, lo haría con la mente abierta y el corazón dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Eso es lo que quería escuchar, dijo don Carlos, y Miguel sintió que su vida, aunque llena de incertidumbres, comenzaba a tomar forma. Colgó el teléfono con una mezcla de emoción y miedo, una nueva motivación empujando a sus pies a moverse. Fue entonces cuando decidió que no solo se dedicaría a ser un limpiador de aviones, también comenzaría a estudiar por cuenta propia. Pasaría las noches tras el trabajo, alimentándose de libros de aviación, videos de vuelos. En su corazón, sabía que el verdadero viaje comenzaba en su voluntad de actuar. A medida que los días pasaban, Miguel sintió como el polvo acumulado de su propio sueño empezaba a desaparecer, dejando al descubierto una luz brillante que nunca imaginó poseer. Sin embargo, conforme se sumía cada vez más en su nuevo enfoque, se dio cuenta de que su familia empezaba a notar su cambio. Las preguntas sobre sus horas, el cansancio que mostraba, los rostros preocupados cuando llegaba tarde tras una larga jornada de estudio no hicieron más que añadir peso a su carga emocional. En una noche oscura, el sonido del teléfono sonó de nuevo. Su madre al otro lado parecía inquieta, y en su voz había algo que a Miguel le heló la sangre. Miguel, algo ha sucedido. Necesitamos hablar en ese instante. Con su corazón latiendo con fuerza, Miguel comprendió que su camino hacia el cielo puede enfrentarlo a una tormenta. ¿Sería su deseo de volar lo suficientemente fuerte como para afrontar el siguiente desafío que podría cambiarlo todo? La respuesta lo dejó en suspenso, esperando la resolución de esa nueva encrucijada en su vida. La voz de su madre resonaba inquietante al otro lado de la línea. Miguel sintió su estómago encogerse.
Las preocupaciones del día a día parecían irrelevantes comparadas con esta súbita llamada. ¿Qué ha pasado, mamá?, preguntó, intentando mantener la calma. Es sobre tu padre, empezó a decir su madre, su voz temblorosa. En ese momento, Miguel sintió que el mundo se detuvo. Nunca habían hablado mucho de su padre, un hombre que había desaparecido de sus vidas sin dejar rastro. La incertidumbre siempre había sido una especie de sombra sobre su hogar, pero Miguel nunca había profundizado en el tema. Recibí un mensaje, vimos su nombre en los registros de la base aérea, continuó su madre, cada palabra cayendo como un ladrillo en el pecho de Miguel. Miguel cerró los ojos, intentando procesar lo que escuchaba. Con cada sílaba, la noción de volar y convertirse en piloto se desdibujaba, haciendo espacio a descubrimientos inesperados. ¿Qué significaba eso? Su imaginación había volado alto entre nubes, pero ahora se encontraba frente a una turbia verdad que había estado oculta. ¿Qué quieres decir con que viste su nombre? ¿Está en la base? Las preguntas emergían a una velocidad que casi no podía controlar. Su madre tomó un respiro profundo, y en ese momento Miguel vio el reflejo de su propia lucha, el deseo continuo de perseguir sueños, paralelamente a las cadenas de un pasado desconocido. «Puedo enviarte la información», respondió su madre, insegura. «Pero Miguel, esto podría cambiar todo. No sé cómo te sientas, pero tal vez deberías hablar con alguien que sepa más». Las emociones batallaban en él. Debería intentar contactar a su padre, o al menos descubrir qué había pasado. Las dudas sobre su futuro en la aviación crecieron como una niebla espesa. Volar, perseguir su sueño, parecía cada vez más un reto que requería no solo habilidad, sino una base emocional sólida. La mezcla de ambiciones personales junto con la fragilidad de su familia se convertían en un laberinto. Miguel sintió que su mente se saturaba de pensamientos contradictorios. Quizás dar un paso hacia el cielo no significaba solo volar, también se trataba de aterrizar, de enfrentarse a verdades que podían abrir viejas heridas o, por el contrario, ofrecer una sanación inesperada. Sin embargo, las horas de estudio sobre aviación lo habían empoderado, y en medio de su confusión, se formó una certeza: no podía huir de su historia. Pasara lo que pasara, debía explorar su pasado. Para crecer como piloto y como persona, debía entender de dónde venía. Esa noche, por primera vez, decidió hacer un pequeño esbozo de su futuro, trazando no solo planes de vuelo, sino un camino para desentrañar el misterio de su padre. Con ese firme propósito, Miguel tomó un respiro y se sentó frente a su computadora. La búsqueda de su padre se convertiría en su nuevo proyecto paralelo. Cada detalle que pudiera encontrar sería un ladrillo más en la construcción de su identidad. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, un claro sentido de inquietud le recordaba que el pasado que buscaba podría no ser el que esperaba. A medida que la noche avanzaba y la pantalla parpadeaba con posibilidades, una sensación de angustia se apoderó de él. El momento de responder a la pregunta más importante de su vida se acercaba. ¿Era realmente su deseo de volar lo suficientemente fuerte como para enfrentar toda la verdad? Con ese pensamiento en mente, Miguel reconoció que el viento podría traer tanto nuevas oportunidades como tormentas inesperadas. Sin embargo, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos, una alerta que lo detuvo en seco y le heló la sangre. Apenas hizo clic, el mensaje lo golpeó como un rayo: «Miguel, necesito que vengas ahora. Hay algo que no puedes ignorar». Las sombras de su pasado se acercaban, y con ellas, la promesa de un nuevo desafío que podría cambiar su vida para siempre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el mensaje. La súbita urgencia en esas palabras le apretó el corazón. Quedó paralizado un momento, ponderando las implicaciones de aquella llamada. ¿Sería su madre quien lo había contactado, o alguien más que conocía sus inquietudes sobre su padre? Su mente giraba en círculos, y antes de que el análisis pudiera anclarse en una decisión, el deseo de conocer la verdad lo empujó a actuar. Tomó un rápido respiro, cerrando los ojos, buscando calma.
Se visualizó en la cabina de un avión, volando libre, sintiendo el control en sus manos. Pero en ese instante, la realidad regresó y se impuso, una constante en su mente. Las preguntas se acumulaban como nubes oscuras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secreto podía haberse escondido detrás de años de silencio? Cuando llegó al lugar indicado por el mensaje, el ambiente era tenso. Un pequeño café al borde de la carretera, donde la luz amarilla iluminaba los rostros cansados de los pocos clientes. Miguel entró y divisó a una figura familiar. Era Daniel, el hombre que había pasado casi toda su vida limpiando aviones en la base. Su rostro, marcado por una vida de arduo trabajo, llevaba una mezcla de preocupación y complicidad. «Gracias por venir», dijo Daniel, invitándolo a sentarse. Miguel se sintió atrapado entre el deseo de descubrir y el temor a lo que se revelaría. Daniel tomó un trago de café y, tras un breve silencio, comenzó a hablar. «He sabido mucho sobre tu padre, Miguel. Cosas que probablemente no te imaginabas». El corazón de Miguel se aceleró. Cada palabra de Daniel podría ser una pieza del rompecabezas que llevaba años tratando de resolver. Él fue un hombre excepcional, un piloto talentoso. Pero su vida tuvo un giro inesperado. Las revelaciones que siguieron fueron como flechas. Daniel le contó sobre el accidente que había marcado el fin de un brillante futuro, un vuelo que salió mal, la investigación que cubrió el incidente y la forma en que su padre había sido marginado como consecuencia de ello. No solo había desaparecido de su vida, su reputación había caído en la sombra, empujado por la burocracia de una organización que priorizaba su imagen sobre la verdad. A medida que escuchaba, la ira y la compasión se entrelazaban dentro de Miguel. La injusticia que había sufrido su padre resonaba dentro de él, un eco que combinaba su deseo de volar con el compromiso de restaurar su legado. De repente, la búsqueda de su padre no solo representaba un camino hacia sus raíces, sino una misión para redimir a un hombre que había sido despojado de su dignidad. Con cada revelación, se sentía más decidido a actuar. Pero una pregunta seguía ardiendo en su interior: ¿qué haría con esta nueva información? Cada decisión ahora se entrelazaba con su futuro profesional, el futuro que había soñado en la aviación. Los dilemas morales comenzaron a tomar forma, enfocándolo en si su valentía para enfrentar el pasado podría eclipsar su deseo de volar. Mientras se levantaban para irse, Daniel lo miró con seriedad. «Miguel, tu padre tiene derecho a ser escuchado, y tú tienes el potencial para hacerlo. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que venga?». Esa pregunta, que resonaba como un golpe de tambor en su pecho, plantó una semilla de determinación. Miguel sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a no dar la espalda a su historia. Finalmente, al salir del café, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La imagen de un futuro incierto se volvía más clara, pero había algo más profundo que aún necesitaba enfrentar. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Su primer paso hacia la búsqueda de su padre se transformaría en una búsqueda de su propio lugar en el cielo, pero el precio de esa verdad podría ser mayor de lo que estaba dispuesto a asumir. Con la mente saturada de preguntas, Miguel sintió el viento a su alrededor, un recordatorio de que cada decisión que tomara lo llevaría hacia un destino desconocido. Y justo en ese instante, una nueva notificación en su teléfono iluminó la pantalla, trayendo consigo un nuevo desafío. «He encontrado más información sobre tu padre. Esto cambiará todo». Miguel observó la pantalla de su teléfono. Las palabras parecían brillar con una intensidad casi hipnótica. A medida que el mensaje se asentaba en su mente, el nerviosismo crecía junto a su curiosidad. La búsqueda de la verdad sobre su padre estaba fraguando con una urgencia que lo sacudía en todos los sentidos. Sin pensarlo dos veces, pulsó el número para devolver la llamada. La voz familiar de Daniel resonó al otro lado, cargada de una previsión que enfatizaba la importancia del siguiente paso. «Necesito que vengas a mi casa. Hay cosas que no puedo decir por teléfono»,
dijo Daniel, su tono transmitía una seriedad palpable. Miguel asintió, aunque Daniel no podía verlo. Dentro de él, la decisión de reunirse con él era tan abrumadora como inevitable. El tiempo parecía volar mientras se dirigía hacia la dirección que Daniel le había dado. La ansiedad pulsante de las revelaciones aún por llegar era casi eléctrica. Al llegar, se encontró con Daniel esperándole en la puerta. Su rostro se iluminó apenas y enseguida lo condujo hacia un pequeño cuarto decorado con fotos viejas y documentos desgastados por el tiempo. El ambiente allí era distinto, una mezcla de historia y misterio lo envolvía, como si cada rincón guardara secretos dispuestos a ser descubiertos. Daniel comenzó a desplegar un puñado de folios. Fotografías de un joven piloto lleno de esperanza. Estos son documentos que encontré en mis archivos. La historia completa de tu padre, lo que realmente pasó. Miguel tomó los papeles con manos temblorosas, cada uno era un ladrillo más en la edificación de una verdad que había anhelado conocer. Su mente hizo un clic. Todas las piezas encajaban, la imagen de su padre se transformaba ante sus ojos, mientras escudriñaba las páginas. Descubrió detalles escalofriantes sobre irregularidades en la investigación del accidente. No solo un fallo técnico había llevado a la tragedia, sino que había indicios de encubrimientos que llevaban a la responsabilidad del cuerpo directivo de la base. Miguel sintió que un torrente de furia y tristeza chocaba en su interior. ¿Por qué no se habló de esto antes? ¿Por qué lo escondieron? La pregunta resonaba, no solo por su padre, sino también por él mismo, que había llevado una vida oscura en el contexto de una familia fracturada. En medio de las revelaciones, comenzó a gestarse una imagen del futuro que nunca había imaginado. ¿Podía convertirse en la voz de su padre, aquel hombre injustamente silenciado por la burocracia que debería haberlo protegido? La conciencia de que podía transformar su dolor en acción lo llenaba de una determinación renovada. Se había quedado estático durante demasiado tiempo, atrapado en una vida en la que había renunciado a sus sueños y aspiraciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué planeas hacer con esto?, preguntó Daniel, su mirada fija en Miguel, como si pudiese vislumbrar el tormento que lo incapacitaba. Miguel sintió la presión de su respuesta. Era momento de confrontar su propia inseguridad. Voy a luchar por su verdad. No solo por él, sino también por mí mismo. No puedo dejar que su vida termine así, olvidada. Las palabras brotaron con fuerza, firmes y decididas. Sabía que este camino no sería sencillo, pero era un primer paso hacia la redención tanto personal como familiar. Sin embargo, la sombra de la inminente confrontación lo inquietaba. Había nuevos enemigos en la escena, aquellos que se benefician del silencio y la omisión. Miguel comprendía que este viaje lo llevaría a enfrentarse con figuras de autoridad y enfrentamientos inevitables. Mientras terminaban su conversación, un nuevo mensaje aparece en su teléfono. Las palabras reveladoras que le prometían los secretos de su padre ahora parecían una invitación a un laberinto de verdades dolorosas. Tu padre no solo voló aviones, Miguel. Estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas. El vórtice de emoción y determinación lo impulsó hacia adelante, entrelazando su destino con el legado de su padre. Miguel se encontraba al borde de una nueva realidad, y aunque el miedo lo acompañaba, el deseo de descubrir se imponía. El próximo paso sería más que una búsqueda, sería una batalla por la justicia, un viaje hacia las alturas de su propia verdad. La mañana siguiente, Miguel se despertó con la firme decisión de no permitir que su vida siguiera estancada. Había estado inmerso en lo cotidiano, arrastrándose entre la rutina y las sombras del pasado, pero ahora llevaba el legado de su padre en el pecho. Cada revelación que había recibido de Daniel reverberaba en su mente, alimentando una vorágine de emoción y determinación. Con un café negro enfriándose en la mesa, abrió su computadora portátil. Había visto cómo las palabras de su padre se desvanecían con el tiempo, y ahora estaba decidido a ser su voz. Comenzó a buscar información sobre el accidente, y sus dedos danzaron sobre el teclado,
tecleando nombres y fechas que antes le parecían lejanos. Cada clic que hacía era un paso hacia la construcción de una nueva carrera, una nueva identidad. Mientras recopilaba documentos y testimonios, sentía la ansiedad mezclarse con una renovada esperanza. La necesidad de justicia se convertía en su motor, desde la búsqueda en foros hasta las entrevistas con excompañeros de su padre. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba indagando sobre su papá, sino también indagando en sí mismo, descubriendo un sentido de propósito que había estado ausente durante años. Un obstáculo apareció rápidamente en su camino, la falta de colaboración. Muchas personas temían hablar, recordando el impacto que la tragedia había tenido en sus vidas. Previendo este problema, Miguel decidió utilizar la estrategia del acercamiento personal. Comenzó a escribir cartas a las personas que había identificado, uniendo fragmentos de su exposición con el valor emocional de su historia personal. Cada letra se convertía en un puente hacia la verdad, y cada respuesta podría ser una clave para el destino que había elegido buscar. Celebra un pequeño triunfo cuando recibió una respuesta. Un antiguo mecánico de la base se mostró dispuesto a contar su versión, afirmando que había visto irregularidades antes del vuelo fatídico. Por primera vez, sintió que la voz de su padre comenzaba a hacerse escuchar, y esa conexión lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, su mundo cambió drásticamente cuando recibió una llamada anónima que amenazó con silenciarlo. El tono frío y distante al otro lado de la línea lo llevó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La realidad de que su búsqueda había comenzado a incomodar a aquellos que habían estado en el poder lo hizo tambalear. No obstante, la determinación en su interior no era un faro fácil de apagar. Miguel cerró los ojos, respiró profundamente y reafirmó su dirección. Eres más fuerte de lo que crees, se dijo a sí mismo, enfrentando la dualidad de su miedo y su deseo de justicia. La persistencia sería su aliada, incluso en medio de la tormenta. Miguel planeó su siguiente movimiento, una reunión cara a cara con el mecánico para profundizar en su relato y buscar la evidencia que pudiera respaldarlo. Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Daniel aparecía en pantalla: he encontrado algo más sobre tu padre. Necesitamos hablar. El corazón de Miguel se aceleró. Lo que había empezado como una búsqueda personal estaba cada vez más intrincado en un entramado que crecía más complejo de lo que había imaginado. Sin duda, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Esta vez no se trataba solo de su historia, sino de algo más que cambiaría para siempre la narrativa familiar. La tensión lo envolvía como un manto, y la incertidumbre incrementaba. Miguel comprendió que su próximo paso no solo definiría el futuro de su padre, sino que también reconfiguraría su propio destino. En este laberinto de revelaciones y confrontaciones, cada decisión lo acercaba más a la verdad que lo había consumido. ¿Podría realmente soportar lo que descubriría a continuación? La respuesta lo llevaría a un punto de no retorno. El encuentro con el mecánico estaba programado para el día siguiente. Miguel despertó esa mañana sintiendo la presión en su pecho, una mezcla de ansiedad y resolución. Para él, cada encuentro representaba no solo una búsqueda de la verdad, sino una oportunidad para darle sentido a todo lo que había mantenido oculto durante años. Se sentó en su mesa, revisando notas y documentos sobre el accidente, y decidió que tenía que estar preparado, no solo para escuchar, sino para recibir cualquier nuevo giro que su investigación pudiera dar. Mientras se preparaba para salir, se detuvo un momento frente al espejo. La mirada que le devolvía era distinta, más enfocada. Su vida, que había parecido opaca y monótona, ahora desbordaba de propósito. Con cada palabra que escribía y cada respuesta que obtenía, Miguel estaba forjando una nueva identidad, una que no quería que lo definiera el fracaso de la tragedia, sino la búsqueda de la verdad detrás de ella. El viaje hacia el taller del mecánico fue agitado. Las calles parecían borrosas, como si todo el ruido que lo rodeaba hubiera quedado en un segundo plano, permitiendo que los latidos de su corazón resonaran en sus oídos.
Al llegar, se encontró con un espacio desordenado, lleno de herramientas y componentes de aeronaves. Allí, entre vívidas historias de su padre y el vínculo que compartían, Miguel se sintió al borde de una revelación. El mecánico, un hombre mayor con manos callosas y arrugas que hablaban de años de trabajo duro, lo recibió con una mirada que decía más de lo que las palabras podían transmitir. «¿Entonces buscas saber lo que pasó?», preguntó, mientras señalaba una silla para que Miguel se sentara. Su voz era grave, pero había una calidez que parecía prometer sinceridad. Mientras intercambiaban palabras, Miguel se dio cuenta de que cada respuesta del mecánico también era un espejo. Había historias de temores y mentiras, de un escuadrón que silenciaba las voces. El hombre comenzó a narrar al detalle las irregularidades que había observado tanto en el avión como en el manejo de los incidentes previos al vuelo. Miguel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, sintiendo cómo se iba forjando una conexión más allá de la búsqueda de la verdad de su padre. Estaba conociendo a un hombre que había sido parte de un capítulo que nunca se contaría en una quincena de frases vacías. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. En momentos de entusiasmo, el mecánico mencionó algo que hizo que la sangre de Miguel se helara. Había un hombre, un directivo vinculado al mantenimiento de aquellos aviones, que había estado presente en todas las irregularidades. Era alguien cuyo poder podía haber contribuido significativamente al accidente, alguien que ahora protegía su legado con amenazas. El rostro de Miguel se encendió con la urgencia de este nuevo descubrimiento. La conversación no solo había abierto una puerta hacia el pasado de su padre, sino que también desvelaba un enemigo tangible. De repente, la llamada amenazante se tornó aún más real. La necesidad de protegerse y de proteger su búsqueda se deslizó en su mente, añadiendo una capa más de tensión a su empeño. A veces, la verdad requiere pagar un precio alto, reflexionó el mecánico con solemnidad, mientras Miguel procesaba la información. La búsqueda de justicia no solo podría llevarlo a la luz, sino que también podía traicionar su propia seguridad y la de quienes lo rodeaban. Su resistencia estaba siendo probada, y con cada nuevo hilo que desenredaba, Miguel sentía cómo su deseo de justicia chocaba con la realidad que se presentaba. Mientras se despedían, una punzada de peligro se instaló en su interior. ¿Era realmente capaz de confrontar a esas sombras del pasado? Camino a casa, Miguel comprendió que a partir de entonces no solo sería su historia la que iba en juego, sino también su valentía. La próxima conversación con Daniel podría revelar más información sobre ese directivo. Un hombre que podría ser la llave para cerrar el ciclo de sufrimiento que había marcado su vida y la de su padre. Pero, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar para obtener esa verdad? La incertidumbre de su propia fortaleza lo llevó a enfrentar una nueva reflexión. ¿Podía arriesgar no solo su futuro, sino también el de quienes amaba? El camino hacia la verdad se tornaba más oscuro, pero también más intrigante. La búsqueda apenas comenzaba. La conversación con el mecánico había dejado a Miguel en un estado de confusión y propósito renovado. Sin embargo, la urgencia de cada nuevo descubrimiento se mezclaba con el miedo que lo seguía como una sombra. A medida que caminaba hacia casa, sus pensamientos giraban en torno al nombre del directivo que podía estar involucrado en la tragedia. La idea de enfrentarse a alguien que había tejido una red de amenazas le resultaba abrumadora. Un nuevo desafío se presentaba ante él, no solo en su búsqueda de la verdad, sino también en su lucha interna por encontrar su propio coraje. Esa noche, sentado en la oscuridad de su habitación, Miguel revisó su computadora. Había recopilado una enorme cantidad de información sobre el accidente, pero ahora ver todo ese contenido tomó otro significado. Ya no eran solo papeles amontonados, cada uno de ellos era una pieza del rompecabezas que formaba parte de su vida y la de su padre. La conexión emocional se volvió palpable. No era solo el deseo de justicia, sino también el impulso de sanar una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. Revistas y reportes sobre seguridad aérea, correos de antiguos empleados,
Y nota sobre las irregularidades en los vuelos, todos estaban sujetos a un nuevo escrutinio. En medio del océano de información, algo capturó su atención, un par de nombres que aparecían con frecuencia en los informes de auditoría. Eran antiguos empleados del mantenimiento, muchos de ellos despedidos tras el accidente. Parecía claro que había un hilo conductor que unía a estas personas, al menos 3 de ellos, en torno a las denuncias que habían sido silenciadas. Miguel sintió que encontraba la dirección correcta, su investigación debía centrarse en estos individuos, esa inquietante referencia a pagar un precio alto resonaba en su mente. Antes, había visto su búsqueda como una manera de redimirse, de reivindicar el nombre de su padre. Ahora, la realidad se tornaba más oscura. No solo se trataba de encontrar la verdad, sino de penetrar en un sistema que no estaba dispuesto a dejarla salir a la luz. A medida que reflexionaba sobre su valor y amplificaba su enfoque, le inundaba un crecimiento de determinación. Al día siguiente, se reunió con Daniel. Desde su primer encuentro, había sentido que podía confiar en él. Hicieron de una cafetería un pequeño refugio dentro de la tormenta de emociones que Miguel experimentaba. Con cada palabra que compartían, Miguel sentía cómo sus dudas se desvanecían en la calidez de la conversación. Sin embargo, tan pronto como Daniel mencionó el nombre del directivo en cuestión, un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Había oído mucho sobre él, un hombre que ocultaba su papel tras un manto de respeto y éxito. Su presencia en el proyecto fue fundamental, pero también polémica, explicó Daniel con tono reservado. Hay rumores de que muchos que se atrevieron a cuestionarlo enfrentaron consecuencias drásticas. Te lo advierto, Miguel, este puede ser un camino peligroso, palabras que agitaban los cimientos de su propósito. Las amenazas parecían más reales y tangibles que antes. Sin embargo, en lugar de retirarse, Miguel sintió brotar una claridad que había estado buscando. Más que miedo, quería convertir esa energía en acción. Esta no sería solo una lucha personal, era un grito por aquellos que habían sido silenciados, por las vidas truncadas, por la memoria de su padre. Después de la conversación, Miguel se retiró a casa con un aire de determinación. Ya no se trataba de obtener respuestas únicamente para sanar, era una misión para destapar la verdad, cueste lo que cueste. Sin embargo, una nueva pregunta revoloteaba en su mente, ¿estarían aquellos que conocían la historia dispuestos a hablar? Se sentía cada vez más atraído hacia la idea de confrontar a las personas que habían sido parte de ese silencio. Tendría la fuerza para hacerlo. La noche oscureció y las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, reflejando los dilemas que habitaban en su interior. Mientras la incertidumbre de sus próximas decisiones lo envolvía, Miguel se enfrentaba a un desafío claro y peligroso. La búsqueda de la verdad comenzaba a tomar forma, y pronto se daría cuenta de que no todos los caminos conducen a la luz. La pregunta que quedó resonando fue simple y escalofriante: ¿cuánto estaba dispuesto a perder en su afán por descubrir lo que realmente había sucedido? La contemplación de sus límites lo invitaba a cruzar líneas que nunca imaginó traspasar. Las sombras de su búsqueda seguían al acecho, y con ellas, una revelación inminente. Miguel se encontró al borde de un abismo emocional, entre el deseo de descubrir la verdad sobre su padre y la responsabilidad hacia su familia. Sin embargo, a medida que se sumergía en la búsqueda de respuestas, una transformación profunda iba moldeando su carácter. Cada paso que daba hacia la verdad se convertía en un paso hacia su propia liberación. Había comenzado como un simple limpiador de aviones, pero dentro de él estaba emergiendo un hombre decidido a redimir no solo el nombre de su padre, sino también su propio legado. Con cada nuevo encuentro, Miguel se sentía más arraigado en su propósito. La información que había recopilado se convertía en sus alas, una herramienta que lo empoderaba para desafiar a aquellos que habían silenciado a su padre. Había revisado sus notas, contactado a personas clave, y ahora estaba listo para dar el siguiente paso: ir tras el directivo que había sido parte integral del encubrimiento.
Ese movimiento no solo le representaba un riesgo personal, sino que se convertía en un símbolo de su lucha por justicia. La firmeza en su voz resonaba no solo con convicción, sino con un sentido renovado de identidad. Miguel decidió hablar en una reunión que se realizaría en la base aérea, un encuentro donde se discutirían nuevas medidas de seguridad en el sector. Era su oportunidad para alzar la voz. Mientras se preparaba para presentar su caso, cada vez se sentía más preparado y seguro. Anotó cada punto, construyendo su argumento con hechos irrefutables y testimonios que reforzaban su validez. No solo iba a enfrentar al directivo, iba a hacerlo con el respaldo de una verdad que no podía ser silenciada. El día de la reunión, Miguel llegó con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso hacia la sala era una declaración de su resolución. Al entrar, el ambiente estaba cargado de tensión, cada rostro mostraba incertidumbre, los murmullos se apagaron al notar su presencia. Con determinación, Miguel presentó su propuesta, introduciendo el legado de su padre, la injusticia sufrida y los encubrimientos que había revelado durante su investigación. Las palabras fluyeron de sus labios como una corriente de energía, cada oración resonaba en el silencio de la sala. Cuando terminó, el murmullo se convirtió en un murmullo inquieto. La atmósfera cambió, sabía que había causado un impacto. Había trazado un camino sobre el cual podía construir no solo su reputación, sino la verdad sobre un hombre que había sido condenado al olvido. Sin embargo, las réplicas no se hicieron esperar. Algunos se opusieron, otros intentaron desacreditarlo. Pero en lugar de sentirse abatido, Miguel encontró en ello una validación de su lucha. Cada intento por derribarlo lo reforzaba, la verdad brilla con más intensidad ante la adversidad. Su voz se volvió más fuerte, defendiéndose con datos y argumentos claros que han sido respaldados por el mecánico y otros posibles testigos que estaban dispuestos a apoyar su causa. La resistencia que había enfrentado empezaba a disminuir. La reunión concluyó con un acuerdo para investigar más a fondo sus alegaciones. Mientras salía, un torrente de emociones afloró en su corazón. Había luchado contra las sombras y había encontrado la luz. La sensación de logro era abrumadora, había dado un paso hacia la redención de su padre y también hacia la de sí mismo. Con el reconocimiento de su voz en la base, Miguel sintió que su sueño ya no era una idea lejana, se estaba convirtiendo en realidad. La unificación de su nombre y el de su padre era un hecho ineludible. De repente, volar ya no se sentía como una idea abstracta, su perseverancia lo había llevado a un lugar donde pudiera mirar hacia el futuro con confianza. La transformación de Miguel era palpable, y cada experiencia que había vivido lo llevó a este momento decisivo. Había comenzado a limpiar aviones, pero había terminado reclamando su herencia, demostrando que la valentía reside no solo en volar, sino en tener el coraje de desafiar las corrientes que intentan ahogarla. ¿Verdad? Miguel sacó su teléfono y escribió un mensaje a don Carlos para compartir su éxito. La respuesta fue cálida y alentadora, un recordatorio de que su abuelo siempre había sido un símbolo de valor en el aire. Así, Miguel se sintió en paz, profundizando en la conexión con su linaje. Había conquistado sus miedos, enfrentado la verdad y reivindicado su futuro. Ahora, al soñar con el cielo, Miguel no solo contemplaba las nubes, las visualizaba como partes de su propia historia, entretejidas con coraje, amor y redención. Había volado, en espíritu y en realidad, y sabía que tenía el control total de su destino. La vida que compartía con su madre y sus hermanas ahora incluía los sueños que había recuperado. Había encontrado su lugar en el cielo y en su familia, demostrando que los sueños no se pueden silenciar. La historia de Miguel no termina aquí, sino que comienza una nueva etapa de su vida donde ya sabe que puede alcanzar cualquier meta que se proponga. Si tú también quieres ser parte de estas inspiradoras historias de superación personal, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no te olvides de dejar un me gusta para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el emocionante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Tu participación es clave, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.